continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a los siguientes invitados: el ingeniero Andrés Oquendo, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador; el ingeniero Hugo Arcos, académico en la Escuela Politécnica Nacional; y el ingeniero Eduardo Rosero, presidente de la Asociación de Energías Renovables y Eficiencia Energética, con algunos ingredientes dentro de la crisis eléctrica que vive el Ecuador. El anuncio último que hiciera el presidente Noboa este martes, que desde el 20 de diciembre próximo no habrá cortes de energía eléctrica en el país. Y el argumento del Ejecutivo es la recuperación de capacidad instalada, que por 10 años estuvo irresponsablemente descuidada, como sostiene el Ejecutivo; la incorporación de nueva generación de energía para el país. Allí están los 100 megavatios de generación firme flotante, las barcazas, y entre diciembre y enero se añadirán 501 megavatios. También el anuncio oficial tiene que ver con la implementación de una parte, parcialmente, de la generación del Toachi Pilatón, que finalmente, cuando esté en pleno funcionamiento, dará 204 megavatios. La compra de energía a Colombia y también el mejoramiento de las condiciones meteorológicas. Algo se ha recuperado en los embalses por las lluvias, especialmente en el austro ecuatoriano. Sin embargo, no se llega a los niveles óptimos. Con estas consideraciones, ingeniero Hugo Arcos, ¿cómo ve esta situación y esta perspectiva de que terminarán la próxima semana los cortes de energía? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a los colegas Andrés y Eduardo, que están también presentes en este panel, y por supuesto a la audiencia de este prestigioso programa. Bueno, en realidad no sorprende el hecho de que se haya hecho esta ya declaración o este dictamen respecto de lo que sería la eliminación de los cortes. Eso tal vez lo veíamos venir, pero lastimosamente las condiciones operativas o la regulación energética que tiene el sistema para poder soportar esta eliminación de cortes no es la adecuada. Es una lástima tener que volver a decir lo mismo, pero no es la adecuada. No tenemos el soporte energético o la reserva energética del caso. Como usted mencionaba, la subida de los niveles del embalse es mínima. Tenemos apenas una recuperación desde la cota 2111 de unos 3 metros, que no va más allá. Y durante estos días se está realizando o más bien dicho, durante las últimas semanas prácticamente se ha venido ya utilizando lo que es la cadena de generación de Paute, prácticamente como unas centrales de pasada. Ya no se tiene la regulación del embalse, sino más bien como una central de pasada o centrales de pasada, lo cual determina unas condiciones que no son adecuadas como para poder permitirnos o permitirse el eliminar los cortes. Eso funciona así, es así. El déficit en este instante está en el orden de 12 gigawatts hora al día, es el 12% de la demanda. La demanda se ha incrementado, estamos en el orden de 100 gigawatts hora diarios de demanda. El 12% no puede ser abastecida, o el 12% está siendo seccionada. Eso equivale a máquinas por 500 megavatios funcionando las 24 horas del día. Esas 500 megavatios no están disponibles, y por lo tanto, si es que no van a estar disponibles o no ingresan, lo que se va a producir es lo evidente: a partir del 20, que se quite el tema de racionamientos, pues lo que va a suceder es lo evidente, que simplemente se va a eliminar nuevamente la poca reserva de agua que se tiene, y vamos a volver a tener condiciones críticas en el muy corto plazo, ¿no? O sea, eso no admite discusión, porque es parte de la cuestión técnica y no admite discusión. Va a volver a suceder. Es decir, ingeniero Arcos, ¿usted cree que no se cumpliría el 20 de diciembre como se ha hecho el anuncio oficial del fin de los apagones? Se lo hará, se empezará a despachar
para no tener apagones, sí, por supuesto, a partir del 20, pero esa es una medida que tiene muy corto plazo en cuanto a su posibilidad de mantenerse, ¿no? Entonces no podrá ir más allá de unos 6 o 10 días que volveremos a tener problemas nuevamente de un mínimo crítico en el embalse y volveremos a tener la necesidad de volver a cortes. Bienvenido al ingeniero Andrés Oquendo. ¿Cómo ve usted el panorama con estos anuncios oficiales y que lo que quiere la gente es que haya estabilidad en este sentido? Buen día. Buenos días, igual bienvenidos. Muchas gracias a Hugo y a Eduardo por acompañarnos. Igual Miguel. Bueno, Hugo, como buen politécnico, ya ha dicho las cifras muy, pero muy claras y coincido en todo lo que indica Hugo. Sí, muy seguramente el 20, y de hecho la ley, o sea, el decreto así lo dice, y ya se acabarán los apagones. Y tal como lo ha dicho, y según los cálculos que me imagino que está haciendo el gobierno, esto le va a durar unos 10 días. Después de esos 10 días viene un feriado muy, muy largo, y me imagino tiene relación ese feriado con esa disposición de que a partir del 20 de diciembre se apaguen los apagones. Entonces yo creo que es un manejo de la situación, un manejo un poco como al azar, digamos, veamos, esperemos que pasen bien. Yo me imagino que están considerando el tema del clima. Considero que va a haber una mejora. Bueno, nosotros no somos expertos en el clima, pero tenemos bastantes años y tenemos buena memoria y sabemos más o menos cómo se ha comportado el tema del clima. Entonces sabemos que periódicamente en todo este periodo de estiaje hay un momento en lo que empieza a llover bastante, que justamente entre finales de mediados de diciembre y principios de enero. Bueno, aquí pido tener en cuenta algo, ¿no? Normalmente los estiajes duraban 6 meses. Lo que se está viendo es que cada vez duran un poco más y lo que hacen es adelantarse, ¿no? Antes empezaba en octubre, después empezaba en septiembre, ahora empezó en agosto, pero normalmente terminan en marzo los estiajes, como que se adelantan, pero no es que no dejan de estar hasta marzo. Entonces, aquí viene la pregunta, en realidad lo que está sucediendo es que en firme solo tenemos 100 megavatios, eso es lo que es real. Hay otros anuncios. Esos anuncios hay que ver si en realidad se cumplen. ¿Sí? Parecen ser anuncios que tienen alta probabilidad de que así sea, pero están sujetos a retrasos. Entonces es muy probable que eso suceda en el periodo de enero. O sea, en este momento hasta diciembre vamos a tener que depender totalmente del tema de las hidroeléctricas, ¿sí? O sea, de lo que esté instalado y de lo que esté funcionando. Pero lo más seguro es que en enero volvamos a tener este problema y un poco ahí va a haber un tema muy político, que es el tema de que se acerquen las elecciones. Entonces realmente es un panorama que técnicamente no se le ve una viabilidad hacia un decreto. Me imagino que están teniendo muy en cuenta el tema de que posiblemente el clima mejore. Está lloviendo mucho en toda la región, llueve mucho en Colombia, llueve mucho en Perú, en Ecuador se demoraron las lluvias, entonces posiblemente esto hace que pensar que como así empezaron más tarde aquí las lluvias, posiblemente también se van a ir un poco más tarde, pero el estiaje termina en marzo. Y otra cosa, estamos lejos, muy lejos de con los anuncios que se han hecho de la energía que se va a incorporar de solucionar el problema. Estamos lejísimos. Esto no es ninguna solución. No encuentro la palabra adecuada porque decir unos avances de algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo, no encuentro la palabra adecuada para eso. Pero esto es como hacer algunas cosas que debieron haberse hecho mucho tiempo para un poco apaciguar el tema de la crisis. Pero tomando en cuenta lo que inicialmente dije, que es cada vez se alarga más el espacio de los estiajes, estamos muy lejos de solucionar esta crisis. Bienvenido al ingeniero Eduardo Rosero. ¿Cómo ve usted este panorama luego del anuncio oficial que permita ir eliminando los apagones en el Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto, Hugo y Andrés, de compartir este panel. Y yo creo que
justamente esta crisis despierta una empatía adicional sobre todo el pueblo ecuatoriano. Estamos sufriendo una de las crisis más graves de la historia y esta crisis tiene consecuencias, tiene precedentes que seguramente son fáciles de analizar, pero son difíciles de solucionar. Y ese es el ambiente que motiva seguramente al gobierno a tomar algunas decisiones, algunas acertadas, otras no, pero que realmente no dan abasto a un abastecimiento energético sustentable y sostenible durante el próximo año, durante los próximos meses, con lo cual todos los anuncios que se han hecho de recuperación de termoeléctricas y también de hidroeléctricas, son anuncios que se tienen que tomar con una debida precaución, sobre todo no solamente en la parte de producción nacional. Nosotros ahora estamos dependiendo de una importación de energía de Colombia, la cual no es asegurada. Si es que en Colombia las condiciones climatológicas cambian, significaría que podríamos inclusive también poner en riesgo 420 megavatios de potencia firme que nos está suministrando el sistema colombiano. Eso significa bastante energía y bastante potencia. Solamente para poner un ejemplo, lo que nosotros diariamente estamos importando de Colombia son entre unos 10.500 megavatios diarios, a un precio que también es bastante fuerte para la economía de Ecuador, que es entre 25, 28 y de promedio 30 centavos, lo cual cada día significa más o menos unos 3 millones de dólares que se están exportando a Colombia. No se está exportando ningún bien o materia prima, sino se están exportando dólares, porque esos no pagan impuesto a la renta, no es producción nacional, no se genera empleo. Absolutamente las condiciones de esa importación de energía son bastante desequilibradas. Ahora sí, viendo ya el aspecto netamente técnico, los precedentes que tiene que tener el sistema como para que se pueda solucionar y se pueda de alguna manera a partir del 20 de diciembre no tener más apagones, significaría que las lluvias en todo el complejo Masar sean de una mayor cantidad a las que se están registrando o las que se hayan registrado en noviembre. Ese complejo suma más o menos 1.760 megavatios y son bastante importantes, igual que Coca-Cola Sinclair, que sumaría una potencia de 1.500. Entonces, si es que todas las cosas, estos precedentes, salen de una manera favorable, además, que también entren algunas de las otras centrales que son complementarias, como es Ayuriquín en el complejo Toachi Pilatón. Si es que todo esto sería solucionado, creo que sí podría cumplirse, y concuerdo tanto con Hugo y Andrés, de forma temporal este anuncio de cortes, mejor dicho, de suspensión de los cortes de energía. Pero esto no es simplemente una solución a largo plazo, porque seguramente en enero las condiciones que he mencionado, tanto de importación de energía como también de toda la hidrología de la cuenca amazónica, pueden cambiar. Entonces, simplemente para el sector industrial, para el sector productivo, el tener un anuncio como este del gobierno es un aliciente, mas no es una medida que se pueda respaldar técnicamente a lo largo del tiempo. Y yo creo que, por ejemplo, ya hay muchos industriales que están viendo
diferentes soluciones de autogeneración, autoconsumo. Hay nuevas regulaciones que seguramente las podré exponer en una segunda intervención, que podrían alivianar justamente en algo esta situación crítica que tiene el país. Vuelvo con el ingeniero Hugo Arcos. En este sentido, ¿cómo dar estabilidad? Hemos hablado tanto en medio de esta crisis, el contar al mediano plazo con una matriz energética que sea equilibrada, con el aporte, por cierto, de un sector de la inversión del sector privado. Bueno, ya lo había mencionado Eduardo, ya se están viendo los primeros pasos, primeros avances gracias a los cambios regulatorios, en el sentido de que posibilitan la instalación básicamente de energía fotovoltaica para autoconsumo, que es una forma de apalancar estos déficits que tenemos, ¿no? Es una manera de incrementar la disponibilidad de energía, especialmente en horas del día. Sin embargo, pues, de la mano de estos temas que pueden estar en manos de la iniciativa privada, tenemos también que pensar en que se tienen que revisar esquemas tarifarios, se tienen que revisar esquemas de recuperación de inversiones, de tal manera de garantizar de mejor forma la participación de generadores privados, no solo en autoproducción, sino más bien ya en la instalación de plantas. Pueden ser fotovoltaicas, pueden ser fotovoltaicas con almacenamiento propio, pueden ser eólicas, e incluso pequeñas hidroeléctricas, que son las que mejor se pueden adaptar a las condiciones de cambio climático. Escuchar hablar de proyectos gigantescos hidroeléctricos que ya han sido mencionados en el pasado y sin un análisis sesudo, volver a plantear como que son la solución o la maravilla que nos puede sacar de estos problemas que tenemos, resulta algo incoherente dentro de los procesos de cambio climático, ¿no? O sea, no es, alguien que esté hablando de eso no está midiendo la verdadera realidad en la que estamos pasando. El hecho de tener los problemas que hemos sufrido durante este año no es más que una muestra de lo que puede seguir sucediendo en años venideros si seguimos confiando en grandes embalses o en grandes proyectos hidroeléctricos que van a seguir teniendo este tipo de problemas de serios estiajes, ¿no? Entonces, si no pensamos en tecnologías alternativas, si no pensamos en tecnologías que no se vean impactadas por los procesos de cambios climáticos, pues no tendremos en el mediano plazo una solución. Ahorita, después, para salir de la crisis, la solución que se está planteando es un mix nuevamente térmico hidroeléctrico. Bueno, hidroeléctrico se podría decir solo por la presencia del proyecto Toachi Pilatón, que es un proyecto que lleva más de 10 años en construcción. Pero la salida de la crisis está de la mano de la instalación de generación térmica. Eso para todos es evidente. Es el punto o es el momento de que se tomen las medidas del caso, se abran posibilidades de inversión, pero la inversión es en base de tener una seguridad jurídica, y eso va de la mano de analizar o revisar el tema de cálculos tarifarios, y obviamente eso va de la mano de tomar decisiones políticas que no necesariamente son las que les gusta a los políticos de turno. Eso es uno de los graves problemas que tiene el sector eléctrico. Eso ha sido una de las graves falencias y que nos ha llevado, gracias a la actuación de gobiernos con ideologías un poco extrañas, a llevar a un caos un mercado como es el mercado eléctrico, que, como le he dicho en algunas otras ocasiones en entrevistas, es un mercado que bien llevado es una es un muy buen negocio, ¿no? Y cuando es buen negocio, como podemos hacer una simple comparación con el caso colombiano, es un muy buen negocio, y eso garantiza entonces la participación de actores que garantizan el abastecimiento. Y por supuesto, recién estamos tomando en cuenta el hecho de que para que un país crezca, para que un país desarrolle, necesita un sector eléctrico fuerte, necesita un sector eléctrico solvente y que asegure el abastecimiento del país. Si no tenemos eso, no tenemos un punto de partida de desarrollo, no tenemos esa posibilidad. Ingeniero Arcos, en ese sentido, ¿cómo debiera fortalecerse estos procesos? No solo
la apertura que ha habido para el sector privado, sino también una inversión suficiente en este sector. Empecemos por el mismo sector público, empecemos por la empresa pública Selec, que es una empresa que está presente, no podemos descartarla de cuajo ni pensar en una posible privatización, no estamos hablando de eso, al menos en el mediano plazo. Pero empecemos pensando que esa empresa es precisamente la más afectada por el tema de normativas algo extrañas. No quiero entrar en otro tipo de calificativos. Normativas que lo que han hecho es desfinanciarle, hacer que no sea una empresa sujeta de crédito. El hecho de que no reciba los recursos adecuados producto de la recaudación tarifaria, el hecho de que no exista una transparencia en cuanto a la asignación o al reparto de esos recursos provenientes de tarifa para mantener financieramente saludable una empresa importante como es Selec, y que eso ha dado como resultado el que Selec no ha hecho ningún tipo de inversión ni tampoco ha podido buscar fuentes de financiamiento como para poder hacer ese tipo de inversiones o para poder hacer inversiones ni en generación ni en transmisión. Ese es uno de los problemas básicos de esta crisis. Si empezamos hablando por la empresa pública, que debería ser un actor más dentro de lo que es el mercado eléctrico, debemos de tomar ese ejemplo con la misma idea hacia el sector privado. Deben existir normativa clara en relación a la tarifa que se tiene que cobrar, los costos transparentados de lo que significa la producción y entrega del servicio de energía eléctrica, y por lo tanto la recaudación que se tenga, transparentar de asimismo de forma clara a través de un fideicomiso, insisto en el tema, tal vez ya lo he dicho antes, pero fideicomisos que permitan transparentar la distribución de los recursos provenientes de tarifa y que vayan destinados a cubrir las inversiones y a garantizar las inversiones. Solo de esa manera vamos a tener un mercado transparente, un mercado adecuado, y por supuesto eso va a permitir el desarrollo de proyectos de generación y transmisión en el país, y es el único mecanismo para salir del problema grave que tenemos. ¿Qué hemos hecho durante los últimos 10 años? No tener ese esquema transparente, tener un esquema totalmente oscuro, un esquema manejado de una manera poco adecuada, y por supuesto un negocio como es el sector, como es el eléctrico o el mercado eléctrico, no puede funcionar. Está más que probado que un negocio de esta naturaleza no puede funcionar bajo esas condiciones que hemos tenido los últimos años. Ingeniero Andrés Oquendo, ¿cómo fortalecer estos procesos que permitan dar certidumbre en la generación eléctrica en el Ecuador? Sí, ok, todos estamos muy conscientes de que mientras se mantenga una tarifa fija, no va a haber ningún tipo de solución. Llegar a ese equilibrio de la matriz energética es imposible con la tarifa que existe, y peor que ésta sea fija. Tiene que ser una tarifa que dependa de las circunstancias, de la manera en que se está generando. Y eso tenemos como ejemplo. Ya pusimos lo que está sucediendo con Colombia y está sucediendo con Perú, donde tenemos tarifas que oscilan entre 15 y 25 centavos, en algunos casos inclusive a 30 en la costa de Colombia, sí, pero que es una tarifa que es variable y que estamos viendo y haciendo cuenta es casi la del doble de nosotros. Mientras la tarifa de aquí al menos no se le sirva unos 5 puntos, o sea, es decir, a 15 centavos del kilovatio hora, difícilmente todas estas propuestas de inversión privada van a tener resultado. Como lo dice Hugo, es un gran negocio, la electricidad es un gran negocio, pero mientras estemos hablando de electricidad subsidiada, ¿quién quiere meterse en ese negocio? Ahora, si el Estado tuviera el suficiente dinero para que a todos aquellos que hiciesen una inversión le paguen cumplidamente y con seguridad le paguen, y no importa cuánto sea el costo de subsidio, pues no importaría. Pero todos los inversionistas saben que una vez suministren energía, habría que pasar muchas cosas para que el Estado devuelva ese dinero, y es lo que le está pasando a las empresas eléctricas del país. Entonces, mientras no exista esa revisión de las tarifas, todo lo que nosotros digamos hasta cierto punto es hablar en el aire. ¿Sí? Así realmente. ¿Cómo solucionar esto? Yo, un poco al contrario a lo que dice Hugo, yo la verdad, yo le veo muy difícil que revisemos la tarifa. Le veo bastante complejo porque es un tema
es un tema político, ¿sí? Entonces, la única fuente de energía que puede aguantar esa tarifa es la hidroeléctrica, ¿sí? Entonces, tendremos que pensar en que, nos guste o no, seguir mirando los proyectos hidroeléctricos, ¿sí? Y yo, así, ¿qué es más fácil? ¿Que suba la tarifa o que se piense en construir un proyecto hidroeléctrico? O creo que es más fácil pensar en construir un proyecto hidroeléctrico que de alguna u otra manera pueda, en los tiempos donde hay suficiente agua, hacer un fondo que sirva para el subsidio de los otros periodos, teniendo en cuenta que tenemos que seguir comprando energía a Colombia. Se está pensando en el sistema de transmisión desde Perú, entonces también tendríamos energía desde Perú, pero contrario, o sea, resulta un poco como decir, oye, estamos hablando de construir proyectos hidroeléctricos y el problema de eso, el problema no es el proyecto hidroeléctrico en sí, los estiajes existen, los estiajes van a continuar y van a ser tal vez más extensos por todo el tema del cambio climático, pero con esa tarifa es lo que nos queda. Por eso, por ejemplo, en el CIEPI, en el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, ya se está tomando y cada vez toma más fuerza la idea de hacer un fondo común privado de personas que colaboran para construir el proyecto de Santiago. Sí, que estamos hablando de 3.300 megavatios, ¿sí? Es una inversión, qué sé yo, de unos 4.000, 5.000 millones de dólares y que lo podríamos financiar entre todos. Sí, ya hay buenas bases, se está comentando sobre el tema. Es un proyecto, claro, estamos hablando de un proyecto a 7 años, ¿sí? Teniendo en cuenta que posiblemente también antes se pueda construir con una inversión de unos 600, 700 millones Cardenillo, que es algo que podría hacerse muy rápidamente, pero estamos diciendo, estamos en esta crisis hidroeléctrica y estamos hablando en esta crisis de estiaje y estamos hablando de proyectos eléctricos, pues vamos a tener que seguir hablando de proyectos hidroeléctricos porque la tarifa no da para más. Podemos mejorar las leyes, podemos hablar inclusive de fideicomiso, pero mientras existe esa tarifa, yo pienso que el tema no se va a solucionar. O sea, no va a haber la inversión de proyectos, sobre todo privados. Ingeniero Eduardo Rosero, ¿qué se está pensando en el comité asesor, que precisamente donde el sector privado ha venido colaborando de cara al manejo de las políticas del gobierno, que permitan ir generando certezas? ¿Qué se está pensando que haya llevado, por ejemplo, a este anuncio del Ejecutivo del fin de los apagones del 20 de diciembre próximo? Bueno, Miguel, yo creo que dentro de las últimas acciones y de las últimas reuniones que nosotros hemos efectuado como comité asesor permanente en la materia de energía eléctrica han sido unas reuniones, las generales, de carácter informativo. El gobierno ha informado justamente las acciones que se han venido tomando para la contratación de la energía térmica, que ya se lo ha hecho público a través de los diferentes medios de comunicación, y también se subdividieron algunas mesas técnicas de trabajo, las cuales están permitiendo avanzar en algunos temas puntuales, como pueden ser las regulaciones y como pueden ser justamente los marcos normativos, como el reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, que deberá ser emitido con decreto ejecutivo en los próximos días. En ese sentido, yo creo que concuerdo también tanto con Andrés y Hugo. Uno de los problemas que nosotros tenemos que atacar directamente para que todo el esquema del sistema eléctrico pueda funcionar es el tema de los subsidios, sincerar las tarifas. Si es fácil o es difícil, yo creo que ahí hay una gran tarea de comunicación. Durante muchísimos años se ha venido tratando el tema energético como que Ecuador, por bendición divina, tenemos la tarifa más baja de toda la región. Y eso, lamentablemente, no tiene un sustento técnico. El sustento técnico que dio inicios a por lo menos visualizar una transparencia de costos fue el primer informe que la Agencia de Regulación y Control en el año 2018 emitió sobre
justamente el cálculo de costos reales versus el cálculo del costo normativo, que por pliego tarifario es cobrado a través de las distribuidoras a todos los usuarios del sistema, sean sector residencial, comercial o industrial. Y ya en el 2018 se determinó que el costo de la energía era de más o menos 15.5 centavos, el costo real. Por otro lado, teníamos un costo normativo promedio con el cual recauda el sistema más o menos unos 9.5 centavos en ese año. Ahora, viendo la diversificación de esa matriz energética del 2018 es completamente diferente a la matriz o la generación eléctrica del año 2024. Han cambiado completamente las proporciones entre energía barata y energía cara. Ya en esa época, transparentando todos los costos, había un subsidio de 6 centavos de dólar por kilovatio hora, lo cual es bastante alto. Ahora, tomando en cuenta la composición de justamente esta matriz de generación actualmente, calculando los costos de importación de energía, todas estas nuevas inversiones en generación térmica, que si bien están solventando nuestro sistema energético, son bastante más caras. Es decir, la brecha de ese subsidio es aún mayor. Y tanto es así mayor que todavía la Agencia de Regulación no publica los costos estimados para el año 2025, que ya lo deben tener aprobado y que seguramente van a salir mucho más costosos. Es decir, si nosotros vemos ya el sistema, para lo cual justamente si tuviéramos un sinceramiento de la tarifa, tendríamos también otras oportunidades de inversión. Ahí sí, la empresa privada, viendo que sus costos van a ser cubiertos a través de Clara, como lo recalcó Hugo, un esquema de fideicomiso donde se garanticen esos pagos, ya fácilmente se puede intervenir ofertando energía que no va a ser igual a la que tenemos de importación de 25, 30 centavos, sino que va a ser una energía muchísimo más barata. Para esos nuevos esquemas de oferta de energía, también las energías renovables, como por ejemplo la solar fotovoltaica, la eólica, que son complementarias, no son suplementarias a la energía hidroeléctrica, sino son más bien complementarias, pueden dar un pequeño alivio hasta que algunos otros proyectos, como lo mencionó Andrés, puedan ser construidos. Si es que ya iniciaríamos el proyecto Santiago, que es súper ambicioso y que va a tener las mismas características y dificultades que tienen la mayoría de los proyectos que están en la región amazónica, tendríamos una ventana de tiempo de 7 años que cubrir. Y esa ventana de tiempo se la tiene que ver desde una óptica mucho más limpia y no solamente con un costo operativo bastante alto como es la generación térmica. Ahí hay grandes oportunidades de complementar hasta que el desarrollo energético nos dé como para construir proyectos y seguir construyendo proyectos energéticos, tanto en la cuenca amazónica como en la cuenca occidental, que puedan suplir esa gran demanda energética. Si pensamos que nosotros como país vamos a seguir creciendo, tener un crecimiento económico, eso supone de un crecimiento en la oferta de energía y además que tenemos todas las posibilidades en el sector industrial, comercial y residencial también de hacer eficiencia energética. Es uno de los campos olvidados de acción que puede tomar algunas indicaciones el gobierno para que empresas, industrias puedan no solamente tener energía limpia, sino usar de la mejor manera esa energía para que justamente pueda abastecer a todo el sector. Entonces,
Ya hay un tema de ISO 50001 para la gestión de la energía. Algunas industrias, grandes consumidores, tienen que acatar esas nuevas disposiciones de consumo, de ahorro energético, inclusive en este mismo periodo. Y eso es algo inusual. Hay algunas industrias que están paradas y eso significa que la potencia que requerirían esas industrias no está contabilizada y nos podemos también dar la opción de tener una reducción de cortes a partir del 20 de diciembre, pero sin dejar de tomar en cuenta que hay algunas industrias fuertes como las mineras que están apagadas per se. Entonces, creo que hay mucho por hacer. El comité ha recomendado algunas opciones, algunas alternativas, no solamente para el corto plazo, sino una reestructuración de visión. ¿Cómo vamos nosotros a estructurar los costos del sistema para que simplemente esto no se vuelva a repetir en el próximo año y no se vuelva a repetir en los próximos 5 o 6 años, mientras se puedan construir proyectos de gran magnitud hidroeléctricos y los proyectos de energías renovables, los solares fotovoltaicos, la inclusión de este segmento de autogeneración, de autoconsumo, también den un respiro al sistema de provisión de energía. Ingeniero Eduardo Rosero, ahora esas recomendaciones en el contexto de una solución integral, especialmente son al mediano plazo. El tema del fin de los cortes del 20 de diciembre no se trató en el comité asesor, no ha venido esa recomendación, o quizás fue una sorpresa el anuncio del gobierno. Cuando ustedes están trabajando, están dando su aporte con las recomendaciones para tratar el problema integral. Sí, ese anuncio responde a un carácter informativo del gobierno, mas no fue socializado o estudiado dentro del comité asesor. Nos enteramos igualmente como todos de esta medida por los medios de comunicación, pero lo que sí se está tratando son los otros esquemas justamente que puedan permitir solucionar la crisis energética a mediano y largo plazo, porque las otras decisiones de contratación simplemente las tiene que tomar la autoridad que está al mando, que es el Ministerio de Energía, el Viceministerio de Electricidad y también la directiva de SELEC, que es justamente la que hace estas contrataciones y por las cuales también hay algunos inconvenientes en la contratación de esta energía térmica que se lo ha hecho conocer a través de los medios públicos. No obstante, creo que es una gran oportunidad para también traer sobre la mesa de discusión algunos esquemas tarifarios, como por ejemplo se le quiere incluir peajes de distribución también al autoconsumo, lo cual para esta etapa de desarrollo del sector de autoconsumo es totalmente inviable. Simplemente haría que los costos de estos proyectos sean más altos y con ninguna utilidad para las empresas de distribución. Si bien el segmento de generación distribuida, que es el que genera energía cerca de los puntos de carga, es una ventaja porque mejora la calidad de energía, los niveles de potencia. En la etapa inicial que estamos, no aportaría absolutamente nada cargarle adicionalmente a esa inversión que es privada con costos de peajes de distribución, por ejemplo. Entonces son cosas conceptualmente que se tienen que ir puliendo para que justamente todo el desarrollo se vaya dando en los próximos años. Inversión privada, participación del sector privada dentro de un sistema monopólico de gestión de la energía.
Ingeniero Hugo Arcos, más allá de los proyectos en marcha, que la contratación, la compra de energía a Colombia, hay un tema estructural también que el Ecuador debiera abordar, el tema que citaba el ingeniero Rosero, el esquema tarifario. ¿Cómo debiera enfrentarse y resolverse esto? Sí, lo mencioné el tema tarifario, pues y bueno, también lo mencionó Andrés. A mi criterio, es un tema que se tiene que manejar en función de los aspectos técnicos. Lastimosamente, siempre que se tiene esta diferencia que ya se mencionó, que lo mencionó Eduardo, efectivamente, si pensamos que una tarifa real, de acuerdo con un estudio del año 2018, era del 16 centavos, mientras que la tarifa que efectivamente se está cobrando sigue estando en un techo, hablemos de términos generales, 10 centavos, muy poco se puede llegar a mejorar la situación si es que no se toma una decisión respecto de esta brecha. Pensar en que ese obstáculo, que es más bien de tipo político, limite el desarrollo de todo un sector, me parece incorrecto. No concuerdo con Andrés en el sentido de que es más difícil cambiar la tarifa que invertir en un proyecto de 5.000 millones. Me parece que eso no está en la línea de la lógica técnico-económica, y mientras más nos alejemos de la lógica técnico-económica, más llevaremos a una situación que redunde en mayores crisis, ¿no? Nadie va a invertir en un proyecto, así sea de forma patriótica, en un proyecto de 5.000 millones, que sabemos que no se va a recuperar sus costos de inversión, ni tampoco va a producir ningún rédito. Ni siquiera el Estado debería darse ese lujo. Eso es una forma de continuar con este problema que ha sido tan grave, que nos ha llevado a esta situación de crisis y que nos podría seguir ahondando en una situación de crisis. Entonces, tener un elefante blanco que terminará costando, con costos adicionales vinculados a la corrupción, terminará costando 8.000 millones de dólares, porque no es cierto que va a costar 5.000, va a terminar costando 8.000, no es cierto que va a demorar su construcción 7 años, va a demorar 12 o 13 años, esa es la realidad cuando se habla de proyectos manejados por el Estado. No estoy diciendo nada que esté fuera de contexto ni nada que suene loco. Entonces, pensar en que vamos a seguir de esa manera es seguir remando en el sentido contrario a la solución. No estoy queriendo armar una polémica, pero lo que sí se tiene que pensar es en transparentar. La palabra clave aquí es transparentar. ¿Cómo se transparenta? A través de que los dictámenes establecidos de forma técnica, los dictámenes que establece la técnica, deberían ser los que lleven a las soluciones, no los dictámenes que se establecen de forma política. Vamos desde el corto plazo, los dictámenes de eliminar apagones de forma política nos han llevado a una serie de problemas en el manejo de esta crisis, que a mi criterio ha sido el peor manejo de crisis que se pudo haber hecho. Si seguimos con esa misma lógica, que los dictámenes políticos van a establecerse en el mediano plazo y no van a van a ser los que dominen en lugar de los dictámenes técnicos, y no va a haber transparencia de cifras y transparencia en el manejo de los recursos del mercado eléctrico, pues vamos a seguir en el mismo círculo vicioso de continua crisis. No vamos a salir jamás de la crisis si es que no se toman decisiones serias que vayan de la mano con un mercado real, con un mercado transparente y con un mercado que garantice de forma lógica las inversiones. O sea, insisto en eso, pues es mi criterio, pues y respeto el criterio de los demás. Ingeniero Andrés Oquendo, este tema, el esquema tarifario, ¿cómo debiera afrontarse en medio del análisis de la reforma estructural que requiere, partiendo de contar una matriz energética equilibrada? Cada vez que incorporamos diferentes tipos de fuentes de energía, el costo de la energía aumenta. Eso es real, y aumenta también el subsidio. Entonces, no queda lugar a inversión, porque el poco dinero que se podría generar se está gastando en inversión. Eso es clarísimo. Concuerdo con Hugo cuando dice que el tema, si lo construyera el gobierno, va a costar 8.000, 10.000 millones y va a durar 10 años. Nosotros estamos proponiendo que sea una inversión privada.
¿sí? Es una inversión privada. Que sí puede llegar a costar en una inversión privada 5.000 y que sí se puede hacer en 7 años. ¿Que es sustentable? Sí, porque la generación hidroeléctrica cuesta 3, 4 centavos a lo mucho. Entonces, contra una tarifa de 10 centavos y el costo de generación 3, 4 centavos, es un negocio viable. Y es un gran negocio. Y si no, pues veamos las hidroeléctricas de Colombia, ¿sí? En donde hay este esquema. Entonces no es un esquema loco, ¿sí? Entonces, si es factible, si es inversión privada. Estamos hablando de inversión privada. Yo lo que digo es que la inversión privada en otras fuentes de energía es ahí donde va a haber un gran problema. Porque lo que hacemos, inclusive si hay esas inversiones, es aumentar el subsidio, porque el gobierno de alguna manera va a tener que pagar esa diferencia que existe entre esa generación y la tarifa que se está cobrando. Entonces, es muy complicado el tema de resolver el tema del tarifario, es político, y en eso intervienen muchísimas cosas. Esa es una solución a largo plazo. A corto plazo, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Ya lo estamos viendo. Estamos viendo que la gente se está preparando para eso. Tenemos una resiliencia que hasta cierto punto no es tan buena. Es que nosotros buscamos las soluciones que no las puede dar el gobierno, porque obviamente todos nosotros estamos viendo que un panorama futuro bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que hace las empresas, sean grandes, sean pequeñas, y las personas en individual que tienen la capacidad de hacerlo? Es decir, este problema no se va a solucionar a corto plazo. Hay un factor que es muy determinante en ello y es las tarifas. Como esto no se va a solucionar a largo plazo, yo voy a tratar de solucionar por mi cuenta. Y va a suceder que va a haber una inversión privada muy pequeña, individual, pero de muchas personas. La gente es comprando generadores. ¿Sí? Entonces, usted va a ver más adelante que las casas ya van a ser como parte de algo que deben tener siempre, es tener un generador. ¿Sí? Los nuevos edificios se construyen ya no con una capacidad de generación propia, no suficiente solo para las áreas comunes y como una prevención para energía, para cuando se va la energía. No, ahora dice, no importa si se va la energía, nosotros tenemos la capacidad de sentir que no ha pasado nada. Entonces, sí hay inversión privada, pero es una inversión casi individual, de muchísimas personas. Y para poner un ejemplo que me ayude a explicar esto, que es más o menos paralelo, es lo que sucede con el transporte público. El transporte público cada vez es malo, es deficiente. Entonces, ¿cómo contrarresta eso? Eso contrarresta cada uno teniendo su propio auto. ¿Qué pasa cuando la mayoría de gente sabe que tienen que tener un auto? Dice, oye, el problema del tráfico, y sobre todo eso da lugar ¿a qué? A que tenemos una gasolina subsidiada. Entonces va a pasar lo mismo, que los generadores va a volverse algo muy común, van a estar exoneradas de impuestos. Entonces, sí, bueno, la única solución es que aquellos que puedan tengan un generador, y el subsidio que se daba de una manera directa se va a ir por otro lado. Entonces va a ir creciendo esa masa de inversión individual de muchas personas, que cuando ocurren estos problemas dicen, bueno, a mí ya no me importa mucho porque yo tengo una generación propia que me ayuda en estos intervalos donde no existe energía eléctrica a abastecerme a sí mismo y seguir una vida que me permita una cierta normalidad. Entonces, a corto plazo, si hay inversión, de hecho, estamos viendo, cada vez se escucha más cuando se va la energía, que se prenden los generadores. ¿Sí? Eso va a ocurrir a corto plazo. A mediano plazo, yo en realidad dudo que se den este tema de las fuentes alternas de energía por el tema tarifario, ¿sí? Y a largo plazo, pues yo sigo insistiendo en que creo que la única alternativa es los grandes proyectos eléctricos, pero construidos de manera privada. Ingeniero Eduardo Rosero, en ese sentido, más allá del pliego tarifario, el esquema de tarifas, ¿cómo ir pensando en esta complementariedad, la inversión privada, al mediano plazo, que permita ir mejorando el mercado por un lado, y por otro la disponibilidad de energía eléctrica para no seguir con este fantasma de los apagones? Sí, Miguel, yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque justamente dispone
las condiciones que tenemos en Ecuador. Nosotros no es un problema de potencia instalada, ya tenemos una potencia instalada bastante mayor, es de disponibilidad de energía. Y esa disponibilidad de energía se la debe traducir en o mejoramos un sistema de almacenamiento de energía para que todo el sistema hidroeléctrico sí pueda almacenar y disponer en épocas de estiaje de esta energía. Lamentablemente el complejo Paute no tiene meses ni semestres de almacenamiento de energía. Es un complejo con una capacidad de reserva de agua bastante limitado, no como por ejemplo Colombia. Y esa es una de las ventajas que tiene nuestro país vecino al poder almacenar de una forma mucho más extensa en tiempo la energía. La emisión de la ley orgánica, la primera ley No Más Apagones 1, descuidó justamente este aspecto, el tema de almacenamiento de energía. Solamente está mencionado o definido el almacenamiento de energía en el reglamento a la LOSPE, a la Ley Orgánica No Más Apagones 1.0. Y en el segundo intento de mejorar, donde se pudo quitar el límite de 10 megavatios hasta 100 megavatios para la inversión privada, también no se tomó en cuenta todo el potencial que podría tener un sistema de almacenamiento energético. Entonces, si es que nosotros viésemos, tanto como en cualquiera de los sectores, residencial, comercial e industrial, la capacidad de almacenar energía y disponer de esa energía en horas donde el sistema no me suministre, podría ser una de las posibilidades que tiene cada uno para solventar de forma momentánea la crisis. Si es que nosotros apalancaríamos proyectos con almacenamiento, pero un almacenamiento no temporal ni por horas, sino un almacenamiento de largo plazo, podríamos solventar de mejor manera estas épocas de estiaje, que significa simplemente una época de poca producción hidroeléctrica. No tiene nada que ver con el tema de generación térmica. Por el otro lado, el Ecuador dispone de otros recursos que son complementarios, y esto simplemente se lo tiene que traducir en dejar la participación a que estas inversiones sean pagables a una tasa de retorno que sea la suficientemente amigable para que el inversionista privado quiera intervenir en el sector. Si es que las proyecciones del gobierno determinan una tasa de retorno sobre la inversión demasiado bajas, así se tenga disponibles los recursos, nadie va a participar dentro de un esquema con poca rentabilidad. Y eso determinaría muchísimo la capacidad de inversión, no solamente en proyectos solares, eólicos, también en la capacidad de inversión en proyectos hidroeléctricos, porque si es que las tasas, que ya se lo vino viendo dentro de la regulación 0624, donde se determinó tarifas de compra de energía para proyectos hasta 10 megavatios, en un rango que va desde los 6 hasta los 12, 13 centavos, dependiendo de la tecnología. El cálculo de justamente todos los costos para poder trasladar y para poder que el empresario energético, el inversionista privado, pueda invertir con toda la carga tributaria que supone hacer empresa en Ecuador y hacer empresa energética. Tenemos una carga tributaria que no se lo ve en otros países de la región bastante alta. Eso significa impuesto a la renta, el ISD para la salida de capitales, un 15% que se tiene que pagar en proyectos de desarrollo territorial cuando uno hace proyectos energéticos en Ecuador, un sinnúmero de otras contribuciones, por ejemplo al SENACE, a la Agencia de Regulación, que simplemente lo que determinan es que la rentabilidad de un proyecto energético aquí en Ecuador disminuya. Eso significa que
tarifas que debería reconocer el gobierno o el Estado a través de las distribuidoras deberían ser bastante más altas porque la recaudación en impuestos se queda aquí. Eso cuando uno hace inversiones en el sector energético local. Ahora, si comparamos eso con lo que nosotros estamos destinando para compra de energía a Colombia, no tiene nada que ver porque no se queda el dinero aquí. Ahí es donde nosotros deberíamos apuntar a generar un esquema muy, muy positivo de inversiones internas para que esas inversiones internas tengan la rentabilidad necesaria y poder generar puestos de trabajo, generar industria eléctrica en las diferentes tecnologías y diversificar realmente esa matriz energética con la construcción de un sinnúmero de proyectos que no deben ser siempre solamente centralizados, sino que pueden estar abasteciendo en todas partes del país, dependiendo de la disposición energética. Hay biomasa, hay otras energías que también pueden integrar ese mix, que serán una parte mínima y tal vez un poco despreciable dentro de la demanda energética, pero todo cuenta. Todo cuenta. Así que yo creo que hay buenas posibilidades siempre y cuando se tomen los correctivos y se revisen las tarifas que se pueden pagar para justamente estas nuevas inversiones del sector privado. Si ya se cambió de 10 a 100 megavatios el límite, ese cálculo de costos hacia tecnologías hidroeléctricas, solar fotovoltaica, eólica, de proyectos grandes, tiene que ser revisada y tiene que ser ajustada a la realidad ecuatoriana, a la disponibilidad del recurso, a la disponibilidad del capital, al costo del capital. Eso significa cuánto me va a costar financiar un proyecto de este tipo de tecnología y cuáles van a ser las rentabilidades esperadas por cada uno de los inversionistas. Bien, muchas gracias por el aporte desde una visión técnica, como lo han hecho esta mañana el ingeniero Hugo Arcos, académico de la Escuela Politécnica Nacional, el ingeniero Andrés Oquendo, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y el ingeniero Eduardo Rosero, presidente de la Asociación de Energías Renovables y Eficiencia Energética y miembro del Comité Asesor en medio de esta crisis. Ojalá esas recomendaciones técnicas permitan avanzar y mejorar, ir sentando las bases para una matriz energética equilibrada en el Ecuador. Muy gentiles, muy amables. Gracias, Miguel. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. La Navidad es exacta.